Amén, Dios les bendiga, buenos Amén. días. Gloria a Dios. Vamos a ir a Salmos 121. Amén, Él es grande, soberano, Padre. Padre, en este momento leeremos tu palabra, Señor, con gran temor, Dios, con nuestra mente abierta y nuestro corazón abierto para recibir tu palabra, Señor, con nuestros oídos atentos, Dios, para escuchar lo que tú hoy dices a tu pueblo, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres Jehová, nuestro guardador, el que nos guarda de todo lo malo, el que nos guarda hasta de lo que desconocemos, Dios, el que nos guarda de que nuestro pie resbale, el que nos guarda de nuestro caminar. Tú eres grande y soberano, Rey. Nuestro corazón, Dios, yo siento mi corazón alegre esta mañana. Aleluya. Porque tu Espíritu Presencia gloriosa. es grande, es maravilloso. Tu Espíritu hace estallar mi corazón de alegría. Gloria, aleluya. Y me conmuevo porque siento el privilegio de ser tu hija, de ser llamada tu hija, Dios. Siento un gran privilegio de que tú me llames hija. Gracias, Dios. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como título dice, Jehová es tu guardador. Amén. Amén. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él es El sol, sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿Cuántos lo creemos que es así? Amén, gloria a Dios. Que Jehová es nuestro guardador, que Jehová no dejará que nuestro pie resbale, que Jehová no adormece y nos guarda. Amén. Gloria a Dios. Sí, el 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él siempre está ahí, como ese poderoso gigante a nuestro lado derecho, para levantarnos, para impulsarnos si nos sentimos cansados, si nos sentimos débiles, si no nos podemos levantar, Él se queda ahí y espera hasta que recobremos fuerzas, pero nunca nos deja, nunca nos desamparará. Siempre nuestro Dios poderoso nos guardará de todo mal, va a guardar nuestra alma. Amén. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él nunca va a permitir que nos falte nada. Así, en este momento llegáramos a tener lo mínimo en dinero, Él sorprende en gran manera. Él no va a permitir que a sus justos les falte nada. Él no va a permitir que los ojos de sus hijos vean corrupción. Él siempre va a estar guardándonos de los peligros que vemos y de los que no vemos. Va a estar protegiéndonos. Va a estar peleando por nosotros. En la noche Él pelea por nosotros contra aquellos perseguidores que anhelan la perdición de nuestra alma. Jehová está ahí como poderoso gigante. Amén. Amén. No perdamos la fe en Dios. Aunque las cosas se vean difíciles, aunque todo marche, digamos, contra reloj, Dios no nos va a desamparar, Dios nos va a fortalecer, Dios va a abrir puertas para bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a continuar con las adoraciones y las alabanzas. Les bendiga. Con ese mismo gozo vamos a recibir la prédica por parte de nuestro hermano Ricardo. Amén. ¿Cuánto le damos su gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bien, gloria al Señor.
Santo es el Dios Todopoderoso. Vamos a Primera de Pedro, gloria al Señor. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12. Alabanzas al Dios de los cielos. Está ahí en la Biblia. Primera de Pedro 4:12. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Primera de Pedro 4:12. Yo leo uno y mis hermanos leen el otro. Amén. Amén. Dice: amados, gloria a Dios. Amados, no os gloria al Señor. De nuevo. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozamos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te entregamos, Señor, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones a ti, Señor. Pedimos, amado Jesús, que sea tu Espíritu Santo quien nos habla por medio de esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo tomando el control de nuestros labios, de nuestra mente, de nuestro corazón. Que sea el Espíritu de Dios que nos conduce a la verdad. Porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Queremos en esta mañana darte paso, Señor, para que tú alimentes nuestra alma por medio de esta palabra tuya, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú hablándonos, enseñándonos, guiándonos, consolándonos, exhortándonos, conforme a tu bondad, conforme a tu grandeza y conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, queremos y deseamos que el Espíritu de Dios nos conduzca y nos lleve a cada día más a la verdad y al camino a la vida eterna. Gracias, Señor Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, tomen su silla. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor. En esta mañana estamos en Primera de Pedro 4:12. Y como título le he colocado, gloria a Dios, lo que no quiero me es necesario. Gloria a Dios. Lo que no quiero me es necesario. ¿Cómo dice el título? Lo que no quiero me es necesario. Gloria al Señor. ¿Cómo dice el título, Cristian? Lo que no quiero me es necesario. Ah, bueno, gloria al Señor. Vamos a ver. Bendito sea el Dios de los cielos. Si saben ustedes a veces que uno, ¿cuánto le cuesta a veces traer una palabra, traer una predicación así, debe ser corta? A veces le cuesta a uno ciertos días, gloria al Señor. A veces le cuesta a uno ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo no quiero llevar una predicación que sea a mi gusto ni lo que yo quiero, sino debemos decirle: Señor, yo quiero una palabra que hable en mi vida y que hable a los oyentes, a las personas que van a estar escuchando, que sea una palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué saca uno con traer una palabra que sea al gusto de uno? No le sirve de nada porque es al gusto de uno. Y no va a funcionar porque puede ser la palabra de Dios. Sí, puede ser que estamos leyendo la palabra de Dios, pero es a mi conveniencia y no debe ser así.
Lo que debe hacer uno siempre es decir, Señor, ¿cuál es la palabra que yo necesito? ¿Cuál es la palabra que necesita los que están escuchando o una de las personas que están en la reunión o los que están a través de este medio? Gloria al Señor. Entonces, a veces tenemos que ir continuamente cuando hay que traer una palabra y decirle, Señor, 8 días, gloria al Señor, diciéndole, Señor, ¿qué palabra tengo que llevar? Y hay veces, gloria al Señor, el Señor en el principio de semana, o hablándolo por mí, Dios me lleva a una escritura. Pero hay veces pasan casi los 8 días pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué palabra? Porque primeramente la palabra habla mi vida, o habla la persona que la lleva. Amén. Y segundo, habla a las demás personas. No simplemente habla a los que van a escucharlo a uno, sino primeramente a uno, gloria al Señor. ¿Se acuerdan que hablábamos aquel día de vivir por fe? Y les decía que a veces yo, si no lo había vivido, lo tenía que vivir, gloria al Señor. Y así nos ha tocado en estos días, vivir por fe, gloria al Señor. Pero para gloria y honra de Dios, se ha visto la victoria de parte de Dios. Y hoy vamos a estar hablando de la iglesia como tal, de nosotros que somos la iglesia. Y Dios me ha permitido esta palabra, gloria al Señor. Y si Dios me ha permitido esta palabra, traer esta palabra, es porque hay algo en nuestras vidas. Es porque es necesaria. Y primeramente habla a lo espiritual y segundo, habla a lo físico y a lo económico, gloria al Señor. Vamos a mirar, gloria a Dios, como dice el apóstol Pedro a los hermanos, y en esta mañana es el Espíritu de Dios hablando a través de la voz del apóstol Pedro. Porque esta es una carta del apóstol Pedro, pero no es el apóstol Pedro, sino el Espíritu de Dios a través de la voz del apóstol Pedro. Dice así, empieza el apóstol, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, gloria al Señor. Y esa parte es espiritual, pero también nos sobreviene esta clase de cosas en nuestra vida, en nuestro diario caminar, en nuestra vida natural, gloria al Señor. Pero vamos a estar mirando primeramente nuestra vida espiritual. Dice el apóstol Pablo que no nos sorprendamos y vamos a estar mirándolo de esta forma. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Mirémoslo de este modo. No se sorprenda en la prueba, en el momento difícil, cuando viene esa prueba difícil y ese fuego. Porque mire, hay una parte interesante y es que dice la Biblia que nosotros debemos ser probados como el oro. Y todos sabemos cómo es probado el oro, ¿verdad? Que el oro, para poder que se purifique, tienen que derretirlo con candela, con muy altos grados. Y alguna vez yo miré, tenía una cadena de oro y se me reventó. Entonces llevé a mandarla a soldar. Entonces lo que hacen es que unen la parte, ¿cómo llaman? El eslabón. ¿Sí? Lo unen y cogen un soplete y lo colocan ahí y entonces el soplete lo derriten y unen el oro, gloria al Señor. Y he visto que para purificar el oro lo echan en una vasija con muy altos grados en puro fuego para poder purificarlo y sacarle, porque a veces el oro bruto viene con piedras, viene con cosas. Para poder purificarlo tiene que pasarlo por fuego. Ahora, el cristiano es necesario que pase por pruebas. Es necesario. Lo que no queremos nos es necesario. Un cristiano que no pase por pruebas, ¿qué será de ese cristiano? ¿Qué será de esa persona? ¿Por qué? Porque pasar por pruebas le edifica a esa persona. ¿Por qué razón? Porque ahí en medio de la prueba la persona saca a flote la fe. En medio de la circunstancia busca a Dios. Mire, cuando nosotros estamos en plena playa, brisa y mar, para nosotros no tenemos una búsqueda tan profunda a Dios. Cuando todo funciona bien, no buscamos a Dios como debe ser. Pero cuando vengan las circunstancias difíciles, una de dos: o nos echamos a la derrota del todo y el enemigo nos derrota del todo, o le buscamos a Dios. Pero el cristiano, hablando del cristiano, debe en este caso acercarse más a Dios. Y no sé por qué razón Dios nos lleva a esa parte, pero es necesaria.
Lo que nosotros no queremos, nos es necesario pasar por ello. Ahora, ¿qué sería el cristiano si todo fuera andar por el tapete rojo? Gloria al Señor. ¿Qué sería? O sea, ¿dónde estaría el testimonio? ¿Qué podría decirle a una persona si una persona está pasando una dificultad y esa persona no tiene ese proceso, no ha experimentado la vida, no tiene un testimonio? ¿Qué va a decirle a la otra persona? Hermanito, ore y no puede decirle, mire, yo he pasado o he visto a algún hermano que ha pasado esa dificultad y ha podido vencer. Ha podido superar eso, porque se puede en el nombre de Jesús. Puede pasar por medio de esas circunstancias. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que pasar por esa prueba que es con fuego, pero dice, no se sorprenda como si fuera cosa extraña. Lo que quiere decir, gloria a Dios, que todo lo que está sucediendo de esta pandemia, de escasez, de dificultades, de todo esto que está pasando en el mundo, el cristiano es el menos que tiene que sorprenderse. Al contrario, nos tenemos que alegrar. ¿Cómo así que nos tenemos que alegrar? Sí, nos tenemos que alegrar. Nos tenemos que alegrar. Porque el Señor dijo, vendrán pestes, hambres, terremotos. Y está sucediendo todo eso y muy de seguido. Y nos alegramos de que eso acontezca. ¿Por qué razón? Porque dijo el Señor que era necesario que eso aconteciera. Y cuando eso acontezca son las señales de que el Señor viene pronto. Si eso no sucede, gloria a Dios, más adelante va a suceder. Pero el Señor dijo que eso sucederá. Suceda, mejor dicho, queramos o no querramos, va a suceder. Así las personas digan, no, ¿cómo es posible que estemos queriendo que sucedan terremotos, hambres, pestilencia? El Señor dijo que esta generación en esta generación tiene que suceder todo esto. Esta generación no va a pasar sin que esto no se quede atrás, sin que esto no acontezca. Tiene que suceder. Y nosotros somos las personas, los cristianos, la iglesia cristiana es la que menos tiene que sorprenderse. Por eso lo está diciendo el apóstol Pedro, que no nos sorprendamos, que no es ninguna cosa extraña. Cuando usted va a la Biblia, gloria al Señor, usted ve que este mundo va de mal en peor, porque la Biblia dice, vienen días malos, nos llama a velar, nos llama a orar, nos llama al ayuno, nos llama a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Porque la Biblia no nos está diciendo, esto se va a convertir en un paraíso, se va a convertir en lo mejor. No, aquí la Biblia nos está diciendo que esto va de mal en peor. Pero lo que sí nos ha prometido el Señor es que Él está con nosotros. Y Él dice, echa sobre mí tu carga. Eso sí nos lo ha prometido el Señor. Él nos ha prometido que Él está con nosotros y que el yugo de Él es fácil y ligera su carga. Que el yugo de la Biblia nos enseña que el yugo de Satanás es pesado. Ahora, ¿qué hace un yugo? Cuando nosotros llevamos el yugo de Satanás, cuando una persona tiene un yugo, gloria al Señor, quiere decir que van dos. Y cuando una persona tiene el yugo de Satanás, quiere decir que está bajo el dominio de Satanás. Porque donde va el Satanás, donde va el diablo, donde va este espíritu inmundo, va la persona, porque lo tiene esclavo. Pero cuando tenemos el yugo de Cristo, quiere decir que andamos a la par con Cristo. Y si vamos a ser esclavos, que seamos esclavos de Cristo y no de Satanás. Si vamos a servirle a alguien, que le sirvamos a Cristo y no a Satanás. Entonces el apóstol Pedro dice, no se sorprendan de esto. Mire lo que dice el 13. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Gloria al Señor. Por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Mire, a mí me pasó algo, gloria al Señor, y es que yo creo que casi el 100% de los cristianos nos da vergüenza de que alguien
nos avergüence en la calle diciendo que somos evangélicos. Casi el 100%. Uno en la calle le dice, venga, evangélico, fulano de tal, usted es evangélico, ¿no? Y antes se lo dicen duro para que los demás lo escuchen. Y empiezan a decir, a mí por lo menos cada rato, usted es evangélico porque no vende cigarrillos. Y a mí me pasó algo, gloria al Señor. Y en cierta parte a mí como me dolía de que la gente lo humillara a uno delante de los demás, siempre diciéndole, es que usted es evangélico. O a veces lo decían delante de los demás, pero ni siquiera me preguntaban a mí de frente, sino que lo decían a los demás. Él es evangélico porque no vende cigarrillos, pero no me lo decían a mí, se lo decían a las demás personas, pero yo escuchando. Y en cierta parte a mí como que me dolía, pero yo leí, gloria al Señor, que dice que nos debemos de gozar cuando somos vituperados por causa del nombre del Señor. Y un día, gloria al Señor, no hace mucho, en unos hoteles que hay por allí, llegué y les ofrecí tinto a los señores y me pidieron un cigarrillo, y entonces yo le dije, no vendo cigarrillos. El Señor dijo, él es evangélico, pero no me lo dijo de frente, lo dijo a los demás. Dijo, ese es evangélico, y empezó a decirle que los pastores y que no sé qué, y yo sirviendo los tintos, y se fue hablando y todo esto a las demás personas, pero no me hirió, porque me acordé de la palabra de Dios. Y cuando me fui de ese lugar, yo sentí un gozo dentro de mí, lo estoy hablando sinceramente. Yo me fui con mi carro gozoso, y yo le dije, ahora soy bienaventurado, porque vamos a estar mirando que eso lo dice ahí. Ahora me siento gozoso porque soy digno de la cruz de Cristo. Ahora entiendo lo que no entendía antes, lo entiendo en este momento. Que cuando estas personas me vienen a avergonzar delante de los demás, lo que me están haciendo a mí es un favor. Me están haciendo un grandísimo favor. Porque estos vituperios que me hacen en este momento, después me puedo gozar con Cristo. Y el Señor dice, cualquiera que me niegue delante del hombre, yo lo negaré delante de mi Padre. Pero un día el Señor va a decir, venid benditos de mi Padre. Porque lo vituperaron a causa de mi nombre, y al contrario, se gozaron. Mire, los apóstoles cuando empezaron a encarcelarlos, a golpearlos, ellos dicen que se gozaban. Cantaban en las cárceles. Cuando ellos les decían, evangélicos, cristianos, ustedes deben de ir a muerte, ellos decían, somos dignos de Cristo. Porque ellos vieron el padecimiento del Señor Jesús por causa de ellos y por causa de nosotros. Los apóstoles vieron el sufrimiento del Señor Jesús. Pero resulta que a nosotros se nos olvida. Se nos olvida. Y les doy mire, los animo. Que cuando nosotros nos insulten, nos digan malas palabras, nos avergüencen delante de los demás por ser cristianos, recordemos eso, nos están haciendo un gran favor. Porque el Señor nos llama bienaventurados. O sea que estamos obteniendo muchas ganancias cuando nos vituperan, cuando nos insultan a causa del Señor. Gloria al Señor. Sigue diciendo el 13. Para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría, gloria al Señor. ¿Sí ven? Para cuando el Señor sea revelado, o sea, para cuando nosotros estemos con Cristo, nos podemos gozar grandemente. Nos podemos alegrarnos. Porque mire, qué tremendo es que cuando estemos ante la presencia del Señor y el Señor me pregunte, Ricardo, aquí en los libros, gloria al Señor, dice que usted se avergonzaba, gloria al Señor, de cuando usted le decían que no podía vender cigarrillos porque usted era evangélico y que porque usted le lleva los diezmos al pastor y hablaban un poco de cosas. Y yo podía ver dentro de su corazón cómo se le volvía como una uva pasa y uno
¿No nos daría vergüenza? Nos daría vergüenza. Uno decía, sí, Señor, aunque yo no lo demostré, pero yo sé que el Señor sabe mis pensamientos y lo que hay dentro de mí. Y el Señor sí. Y somos salvos, claro. No por eso no. Ahora, si lo negamos, el Señor nos va a negar y no somos salvos. Pero si nos duele y toda esa clase de cosas, el Señor va a decir, en cierta manera, le dolió y no se alegró. Debía ir a alegrarse y no dolerle. Pero si al contrario, si el Señor le dice, hijo mío, veo que tú te alegraste cuando te insultaron por ser cristiano, por seguirme a mí. Y uno, sí, Señor, realmente sí, me alegré. Y me alegré todas las veces que me hicieron cosas. Ahora, ¿cómo quedaría uno? ¿Cómo sería la diferencia? ¿Ah? Una alegría tremenda. Eso es como cuando se llegara uno del jefe, ¿verdad? Llaman a dos personas, el jefe llama a dos personas y a uno le da una mala noticia y a la otra la buena. ¿Cómo queda uno delante del jefe? ¿Ah? ¿Y cómo queda uno delante de los demás? Gloria al Señor. Sigamos mirando, dice el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Bienaventurados. Y el bienaventurados a veces se traduce en varias, ¿cómo lo podemos decir? Significados. Uno de ellos es doblemente bendecido. Hay varios significados de bienaventurado. Somos bienaventurados, quiere decir, gloria al Señor, que el Señor no solamente se alegra al saber de que nosotros nos alegramos por causa del Señor. Y el Señor va a decir, bueno, yo fui a la cruz, yo viví todo lo que tuve que vivir en la tierra, pero gloria al Señor, se alegra de poder participar juntamente conmigo. Es por eso que los 12 apóstoles van a estar sentados juntamente con Cristo en un trono. Van a tener trono los apóstoles y van a juzgar, porque ellos fueron vituperados, porque ellos les dieron muertes diferentes. Ahora, uno mirar y uno decir, ¿cómo así? Si los apóstoles eran hijos de Dios, seguidores del Señor Jesús, hacían milagros, señales y prodigios. Es tanto que un apóstol dijo, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? O sea que ellos tenían, para esa parte, ellos tenían la fe y se podía hacer, de hacer descender fuego como Elías. Pero el Señor le dijo, no es a eso que hemos venido nosotros. No es a destruir al hombre, nosotros hemos venido a rescatar al hombre. Y ellos murieron de diferentes formas, decapitados, crucificados, golpeados como Esteban, a punta de piedra. No es fácil morir aporreado a punta de piedra. Ahora, para la gloria y honra de Dios, nosotros, gracias a Dios, por ahí que nos dicen de vez en cuando evangélicos y una cosa y otra, pero está ahí, gracias a Dios. Pero estos hombres tuvieron que vivir una vida tremenda, muy difícil, y dieron su vida y se gozaron de dar su vida por el Señor y fueron llamados bienaventurados. Ahora, no solamente es para ellos, sino para nosotros. Seremos llamados bienaventurados. Gloria al Señor. Sigue diciendo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Gloria al Señor. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa ¿sobre quién? Sobre nosotros. Estos hombres dieron su vida y era porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y eso era lo que los llevaba a gozarse y alegrarse de ser partícipes del Señor Jesús. Ahora, eso es lo que debe haber en nosotros. Para poder enfrentar esta clase de situación, el Espíritu de Dios debe estar en nosotros. Para muchas personas dicen que el Espíritu de Dios no está en la persona si aún no habla lenguas. Y eso no es así. Eso no es así. Yo nunca he hablado en lenguas.
Yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo, pero sé que el Espíritu de Dios está en mí. Y sé que el sello del Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Quiero, aleluya, bendito sea el Señor. Dice, sigue diciendo el 14. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El mayor pecado, gloria al Señor, que dice la Biblia, que jamás es perdonado, es ¿qué? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que por ellos es blasfemado, pero por nosotros debe ser ¿qué? Glorificado el Espíritu de Dios. Ahora, estamos mirando en la parte espiritual, pero resulta que también nos lleva a la parte física y económica, a la vida natural que estamos viviendo, gloria al Señor, a esta vida natural. Nos es necesario pasar por diversas pruebas, por diversas dificultades, por problemas. Yo quiero leer, gloria a Dios. Este papel lo tengo, yo creo que hace años. Cuando yo encontré esa escritura, estos días, como el jueves, encontré esta escritura y no sé cómo encontré este papel. Aquí en este papel yo escribí un sueño. Y por lo que estoy viendo, por lo que he escrito aquí, este papel ya tiene como unos 2 años. Pero es como si, no sé, yo creo que estaba ahí en la Biblia todo este tiempo, pero no me acordé de verlo, o al menos echarle un vistazo que decía. Y estos días, cuando estaba mirando esta palabra, miré este papel y dije, ¿pero qué dice aquí? Y vi un sueño que yo tuve y me dio por escribirlo. Es el único sueño, que me acuerde, ¿no? El único sueño que tenga yo escrito que haya estado en la Biblia. Y quiero referirlo con esta palabra, para mirar un poco de lo que creo y pienso y siento así, que Dios nos quiere hablar a través de, primeramente, esta palabra y segundo, de este sueño, y mirar un poco, gloria a Dios, de cómo Dios nos muestra a través de sueños. Y cómo se nos puede agrandar un proceso, gloria a Dios, mirándolo en tanto nuestra vida espiritual, física y económica. Quiero contarles el sueño. Dice así, escribí, dice, soñé con matas como hierbabuena verde clara. Entonces cuando yo lo empecé a leer me fui acordando del sueño. Quiero que le pongan atención y ojalá pudiéramos comentar qué pudiera pensar usted sobre lo que hay aquí. ¿Qué pudiera discernir a causa de este sueño? O lo que dice aquí. Vuelvo y leo, dice, soñé con matas como de hierbabuena. Como de hierbabuena. Yo veía plantas y parecían como hierbabuena. No me puedo decir, son hierbabuenas, pero parecía, ¿verdad? Como hierbabuena verde clara. Dice, y repolludas. Entonces sabemos que es repolludas, ¿verdad? Que es redondas, ¿verdad? Muy frondosas de hoja. Y miré lluvia color gris y escuché que me dijo, escuché una voz. Yo en esa clase de sueños, he tenido muchas clases de sueños como ese, y siempre escucho la voz, mas no miro quién me habla. Acepto un sueño que tuve, otro diferente. Ese sí miré una persona un hombre que me hablaba y me decía, ve y lávate al estanque de Siloé. Ese sí miraba a la persona que me hablaba, este no. Y me dijo, depende de ustedes. Ahora, aquí no dice, depende de usted. Es por esa razón que lo quise traer, porque aquí dice, depende de ustedes. O sea que no es solamente para mí, sino podría ser para todos. Depende de ustedes si son ríos, mares o tempestades. Miremoslo sin apartarnos de la escritura, porque creo yo, si Dios me lo permitió encontrarlo estos días después de años de tenerlo ahí, pienso yo, aleluya, gloria al Señor, que podía encajar con esta palabra.
Entonces miremoslo desde el principio. ¿Qué podrían ustedes ver que son matas como de hierbabuena? Yo miraba unas plantas por ahí así, redondas, repolludas. O sea, no estaban chamizudas, sino que estaban repolludas. Y la flor era verde, pero verde clara. No, porque hay una diferencia cuando la hierbabuena tiene la hoja ya verde oscura, quiere decir que está hecha. Y cuando está verde clara, quiere decir que todavía crece más. Esa planta está en pleno crecimiento. Y se veía tan bonita, tan repolluda, que es muy bonito. Y yo iba como andando y como tocando esas plantas. ¿Qué podrían ustedes darle un pensamiento que podría tratarse de estas plantas? ¿Qué podrían ustedes... Ahora, para ayudar sobre esto, la Biblia nos habla que en los sueños que tuvieron los hombres, sobre todo en el Antiguo Testamento, los árboles significaban hombres. Los sueños que tenían, como el rey Nabucodonosor, el árbol era el rey Nabucodonosor. O sea que los árboles significaban hombres. ¿Qué podrían ustedes darle a estas plantas? ¿Qué podrían ser las plantas? Personas. O sea, pueden ser hermanos, pronto, como usted dice, que eran hojas verdes no tan maduras, personas que están conociendo, bueno, nosotros que estamos en la carrera, y que pues depende de ustedes que si son, ¿qué? Tempestades, mares o ríos, mares, lluvias. Entonces depende de cada uno de nosotros cómo quiera afrontar de pronto la prueba o lo que vaya a pasar. Si usted la quiere convertir en una tempestad, pues se le va a convertir en una tempestad. Si la quiere convertir en algo más grande, pues eso se va a convertir. Pero si confiamos pues en Dios, va a ser algo pasajero, algo rápido. Entonces es dependiendo cómo nosotros lo afrontemos y que confiemos en Dios. Pues es mi forma de... Sí, amén. Resulta que hasta ayer, yo escribí el sueño y lo metí ahí y no le puse mucho cuidado. Pero cuando yo me puse a leerlo, me di de cuenta de varias cosas. Y tiene razón Juan Carlos. La planta puede llevarse a que son personas. Y son personas que están en ese crecimiento. O sea, estamos en ese crecimiento espiritual, se podría llevar. Ahora, pero, dice, y miré una lluvia color gris. Ahora, hay aguaceros, puede caer un aguacero y estar claro. Pero en este sueño yo miré que caía una llovizna, no era un aguacero, caía una llovizna y se veía el ambiente gris. O sea que es decir que venía un tiempo, que vendría un tiempo difícil. Porque dicen por ahí pasa de gris a oscuro y pasa de castaño a oscuro, ¿verdad? Se veía gris como cuando uno mira a veces, cierto, sale uno a la ventana y dice, está oscuro y está cayendo una llovizna. Va a llover durísimo. ¿Verdad? Y se oscurece. Y esta llovizna mostraba, no es como un momento agradable, no. Porque resulta que yo también... O una vez oré por alguien, o oramos más bien por alguien, y pude tener una visión con esa persona, y yo miré un camino, y todo se miraba blanco y negro, nada se veía a color, todo era blanco y negro. Y estábamos orando por un jovencito, porque los papás me pidieron el favor de que oráramos por él. Y cuando terminamos de orar, yo le dije, hermano, mire, yo miré esto, y esto, lo que yo veo, es que él ha muerto espiritualmente. Se mostraba un camino y todo era blanco y negro y todo se ve como muerto. Y sí estaba en la razón, sí era de parte de Dios. Porque al tiempo el niño o el jovencito empezó a demostrar cómo realmente estaba decayendo espiritualmente, estaba muriendo espiritualmente. La lluvia gris demuestra que es un tiempo, ¿verdad? Al ver las plantas aquí verdes es muy bonito, pero esta lluvia gris ya da una manera, algo que no debería
No debería pasar, pero que sí tenemos que pasar por ahí. Ahora, simplemente es una llovizna. No habla de un aguacero, hablaba de una llovizna. Pero de esa llovizna, o sea, de esa pequeñez, quiere decir lo que dice el primo. De nosotros depende, porque del pueblo de Israel, cuando fue pasado por el desierto y duró los 40 años, eso no fue cosa de Dios. Eso fue cosa del mismo pueblo. El mismo pueblo fue el que tomó la decisión de durar 40 años en el desierto. Ellos no querían, pero ellos fueron los que causaron ese tiempo. Porque ellos salieron de Egipto, y cuando salieron de Egipto de una vez empezaron a renegar y diciendo sería mejor haber estado allá. Y eso causó enojo a Dios. Y Dios los llevó a dar vueltas y vueltas y vueltas. Bien, entonces, ¿es cosa de quién? De nosotros. Mire que aquí dice que es una lluvia. Y escuché que me dijo, depende de ustedes. O sea, depende de cada uno de nosotros. Mire, yo no sé por qué esté pasando usted. Yo no sé por qué esté pasando usted, si puede dormir bien, si no puede dormir bien, si hay dificultades, si no hay dificultades, si hay escasez, si hay abundancia. No sé la vida de ustedes, pero Dios sí la sabe. Y depende, no es depende de Dios, depende de usted y depende de mí. Depende de nosotros mismos. Si causamos que una llovizna se convierta en ríos, mar o una gran tempestad, o simplemente sea una llovizna. Mire, en las aguas salutíferas de Ezequiel dice que sale un manantial del templo y dice que en una parte se mete y el agua da sus tobillos, pero más adelante da más hacia arriba y más adelante hasta los lomos, hasta que después dice ya no puedo, me toca nadar porque es tan grande. De nosotros, ahora, ese trae una bendición. Ese río por donde va a pasar es una bendición. Pero aquí, gloria al Señor, depende de nosotros cómo formemos la dificultad, cómo la vamos a agrandar o cómo la vamos a quitar. Depende de nosotros. Porque a veces nosotros decimos, es depende de Dios. Y resulta que a veces no es que dependa de Dios. Depende de nosotros. Dios hace... las herramientas. Sí, Dios en su misericordia, Él dice, clama a mí. Él dice, clama a mí que yo te responderé. Ahora, si el Señor dice, clama a mí que yo te responderé, entonces depende de quién. De Dios. Depende de nosotros. Porque si nosotros no aclamamos a Él, no pasa nada. Mire, nosotros sin Dios no somos ¿qué? Nada. Y Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Él mismo. No le va a faltar nada, ni le va a aumentar nada. Él sigue siendo Dios con su soberanía. Pero nosotros. Entonces depende de nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y esta parte nos va a llevar a primeramente nuestra vida espiritual, segundo nuestra vida física y segundo nuestra vida material. Pero depende de quién? De nosotros. De nosotros. Gloria al Señor. Seguimos leyendo. ¿Dónde vemos? Del 14. Seguimos al 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por haberse entrometido en lo ajeno. Lo que está diciendo ahí es que si padecemos por Cristo, somos bienaventurados. Pero que no tenemos que padecer por ser homicidas, por ser ladrones, ni malhechores, ni mucho menos entrometerse en lo que no debemos. Y si padecemos por esas causas, ahí sí fritos. Ahí sí jodidos, porque está diciendo el Señor, les estoy diciendo que no se metan en esa clase de cosas. Ni homicidas, ni ladrones, ni malhechores, ni mucho menos entrometerse en lo que no hemos sido llamados.
Si padecemos, que padezcamos por causa de Cristo. Si nos llaman ladrón sin haber robado nada, gloria a Dios porque el Señor lo sabe. Si nos llaman malhechores, porque el Señor los llamó malhechor, los llamaron malhechor. Si nos llaman malhechores sin haber cometido ningún mal, gloria a Dios, porque somos bienaventurados. Si nos llaman homicidas sin haber cometido ningún crimen, gloria a Dios, porque somos bienaventurados. Pero si nos llaman de esta forma, por haber cometido esa clase de cosas, dice el Señor que la paga del pecado es la muerte. O sea, la paga de toda esta cosa es... ¿Cuánto le damos su gloria al Señor? Gloria a Dios. Amén. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Si padecemos como cristianos, bendito el Dios de los cielos. Dice el 17, porque es tiempo que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? La iglesia que somos nosotros. Y no están hablando de los de afuera, estamos hablando de nosotros. Es necesario que padezcamos por causa del Señor. Es necesario, aleluya, pasar por lo que no queremos pasar, menos es necesario. ¿Quién quiere pasar por problemas? ¿Quién quiere pasar por dificultades? Nadie. Nadie quiere pasar por esta clase de cosas. Nadie quiere que en la calle lo empiecen a uno a avergonzar delante de las demás personas. Nadie. Pero nos es necesario. Muy necesario. Nos va a ayudar en todas las áreas para formarnos como cristianos, para formarnos como personas, para reafirmar nuestra fe. Porque mire, esto a veces cuando a uno lo avergüenzan de esta forma, eso lo tambalea a uno. Y uno dice, como dijo el salmista, los de afuera sí viven, comen, maldicen, beben, maldicen, se levantan, maldicen. Y dice el salmista, y nada les pasa. Y viven relajados. Pero resulta que el Señor le revela y le muestra, y dice, no. Un momento. Porque en el momento que ellos padezcan, el momento que ellos lleguen a la dificultad, ¿quién los va a salvar? ¿Qué será de ellos? Serán como tamo. Y el tamo lo único que sirve es para echarlo al fuego. Es arrebatado por el viento, porque el tamo se lo lleva el viento. Pero lo único que sirve es para echarlo al fuego. No sirve para otra cosa. Gloria al Señor. Entonces sigue diciendo, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sí ven? Si hay juicio en nosotros, si nosotros padecemos, ahora, ¿qué será de ellos? ¿Qué será de la vida de ellos? Mire, yo a veces me he puesto a pensar y yo me digo, cuando una persona está en el infierno, o las personas que ya han ido al infierno, que pueden pensar, porque la Biblia lo dice así, que el rico pensaba y decía que mandaran a alguien a avisar a sus hermanos. O sea, que él tenía sus 5 sentidos. Y él podía acordarse, me acuerdo cuando Lázaro cogía las migajas de abajo de la mesa. Recuerdo cuando me pedían esto y yo no lo daba. Si yo lo fuera hecho. ¿Cuánto no pensaría el rico en ese momento? Y el rico mirando dice que él podía ver a Lázaro. Y decía, Padre Abraham, mande a Lázaro. Y si decía que lo mandara era porque lo podía ver. Y decía, mire Lázaro dónde está. Tranquilo. No está padeciendo. Está en un lugar tan hermoso. ¿Y el rico qué se diría? El rico tal vez diría, me lamento en este momento no haber hecho algo por alguien, al menos por Lázaro. ¿Sí recuerdan que Lázaro tenía llagas y que los perros lo lamían, o lo lambían? Y que recogía las migajas que caían de la mesa. Y el rico ese tremendo banquete con todo lo suyo, vestido de esplendidez. Pero allá las cosas dieron otro giro. ¿Y qué diría el rico? Si yo fuera hecho algo por alguien, tal vez mi dolor sería menos en este momento.
pero no hice nada por nadie, al menos por Lázaro. Yo a veces pienso, digo, Dios mío, ayúdanos, Dios, porque si nos llegáramos a perder con tanto conocimiento que tenemos de las cosas de Dios, y lo más tremendo es que dice que habrá más castigo para los que ya conocemos que para los que no han conocido, porque muchos no han conocido y se van a perder, pero los que hemos conocido y vamos a ese lugar que Dios nos guarde, dice que es mayor el castigo porque hemos conocido la verdad. Y sobre todo porque hemos pisoteado la sangre de Jesús. Ayúdanos, Señor. No es cualquier cosa. Yo a veces me pongo a pensar sobre eso. Mire, eso me lleva a reflexionar. Y le he contado a los muchachos, y no sé a quién le he contado más esto. Cuando Sandra y John vivían aquí en Bogotá y estaban pasando una dificultad tremenda. Entonces ellos me pidieron el favor de que si les prestaba plata y que si los ayudaba a irse a vivir con nosotros. En ese tiempo yo vivía con mamá nomás. Ellos se fueron, yo les presté la plata, traje el carro, recogimos el trasteo, los llevamos y nos fuimos a vivir todos juntos. Y llegó un día que los cumpleaños de Steven, creo que fue el primer añito, algo así. Y ellos pasando por dificultades tremendas. Y yo tenía un trabajo estable y tenía mis cosas, y no era mucho, pero al menos tenía un trabajo estable. Y yo le dije a Sandra que qué le regalaba a Steven, pero en mi pensamiento no era, ¿verdad? Y Steven y Sandra, y yo no sé qué cosa le iba a regalar, y Sandra me dijo, Ricardo, si usted puede regalarle un par de zapatos a Steven. Yo le dije, claro, yo le regalo. Y le regalé un par de zapatos, y lo compré y le traje un par de zapatos. Pero a los años, cuando todo dio un giro, ya aquí en Bogotá no hace mucho, yo pasando por medio de dificultades, me decía, si yo en ese tiempo, teniendo la forma, fuera podido darle algo más a Steven, tal vez ellos en este momento pudieran hacer algo más por mí. Miren, hoy podemos estar aquí, mañana no sabemos. Hoy podemos estar abajo, mañana estaremos arriba, para la gloria de Dios. Pero como decía Don Argiro, y eso se me quedó, y a pesar de ser una persona idólatra y todo, eso siempre lo reconocía Don Argiro Zuluaga. Decía, hoy podemos estar arriba y mañana podemos estar abajo. Y siempre reconocía de que no, las fuerzas no dependían de él, de que lo que tenían no dependía de él. A un señor teniendo ahí su dinero ahí. Porque pues, no es por nada, pero ese señor tenía su dinero. Le ofrecieron una camioneta, una Toyota, 120 millones, y lo sacó y los pagó ahí sin dolerle una muela. Pero siendo así, él reconocía de que podemos perder las cosas de un momento a otro. De que teniendo suficiente, podemos de un momento a otro quedar limpios sin nada. Hablándolo de la vida económica. Ahora, mirando la vida espiritual. Y eso me ha llevado a mí a reflexionar que lo que podamos hacer hoy, eso se nos refleja mañana. Que si podemos hacer algo, pero a veces nos es difícil. A veces y sobre todo a veces se nos olvida esa clase de cosas. Y eso yo me pongo a pensar, yo digo, Señor, ayúdame, Dios. Porque yo no quiero un día que Dios me guarde. De un día estar allá y decir con mis 5 sentidos, conocí la verdad. Hablé a muchas personas de Cristo. Les hablé y les enseñé la palabra del Señor. Y le pido a Dios que me ayude en eso. ¿Verdad? Y les digo a ustedes, pidan al Señor que les ayude. Mire, papá fue la clase de persona que conoció plenamente del Señor. Tuvo muy buen conocimiento de Cristo. ¿Se salvó? No se salvó. Lo podemos decir con plena certeza, no se salvó. No se salvó. Porque lo que le sucedió, la muerte, fue algo que no le dio tiempo de nada.
De nada. Totalmente de nada. Al menos fuera tenido tiempo, yo creo, en la misericordia de Dios, él fuera tenido tiempo de poder arrepentirse, pero Dios le dio suficiente tiempo a papá de arrepentirse y no lo hizo. Al contrario, iba de mal en peor. Y tuvo muy buen conocimiento de las cosas de Dios. Porque por ahí teníamos una Biblia viejita y esa era la que en ese tiempo ellos tenían. Así que papá conoció las escrituras. Pero se llegó el momento. Imagínense, unos incesos, ¿qué va a pensar? Con un hueco así en la cabeza, porque a papá le voló todo esto el tiro. ¿Qué momento de arrepentirse iba a tener? Ninguno. No hubo tiempo. Y a veces me pongo a pensar y me digo, tremendo, saber que papá está allá y saber que se está lamentando, saber que piensa y piensa y piensa y piensa día tras día, pensando y pensando, ¿por qué me perdí? ¿Por qué estoy aquí si conocí? Tuve suficiente conocimiento. Dice la Biblia, el juicio comienza por casa. Dice ahora el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Oiga, con dificultad. Nos salvamos con dificultad. El apóstol Pedro le hizo una pregunta al Señor. Y el Señor se la responde y el apóstol dice, Señor, entonces es imposible salvarnos. Pero el Señor dijo, lo que es imposible para el hombre, le es posible para Dios. Y es cierto que es con dificultad, pero ya lo que decimos, esas dificultades nos van a servir en nuestra vida. Nos van a servir para poder levantarnos. Nos van a servir para poder seguir al Señor. Esas dificultades. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará aquella persona impía y pecadora? Y ya para terminar, dice el 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Gloria a Dios y hagamos el bien. Encomendamos nuestras almas, porque la carne ella regresa al polvo y nada tiene que ver. Se pudre los huesos, se pudre la carne y pueden hacer lo que sea con ella, pueden hacer salchichón y todo eso con nuestra carne y no tiene nada que ver. Nuestro espíritu regresa a Dios porque es el aliento de vida, pero nuestra alma en este momento depende de nuestra alma. Gloria al Señor. Es nuestra alma. Mire que nuestra alma debe estar con vestiduras blancas, sin mancha ni arruga. pero resulta que a veces nuestra alma se salpica, porque se dice que nuestra alma es la que llaman también el conciencia. Y resulta que en nuestra conciencia almacenamos a veces el rencor, almacenamos ira, almacenamos toda esta clase de sentimientos, las llevamos allá. Y resulta que nuestra alma empieza a mancharse. Y se dice que nuestro espíritu empieza a apagarse. Porque la carne, sabemos para dónde tira la carne, pero el espíritu es el que ayuda a nuestra alma. Por eso dice el Señor que debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. En verdad. Por eso se dice que lo espíritu se acomoda a lo espíritu. La forma de que el Espíritu Santo se comunica con nosotros es a través de nuestro espíritu. Y el espíritu es el que nos ayuda, el que nos inquieta, el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu para que nuestra alma sea salva. Y que debemos de encomendar nuestra alma al fiel Creador. Gloria al Señor. Deseo que esta palabra nos inquiete, que al menos pongamos un poquito a reflexionar sobre esto y miremos nuestras vidas. Hay veces nosotros tomamos las cosas como
como la toma el mundo. El mundo la toma y es levantarse, hacer sus cosas y dormir. Y así, pasar la vida. Pero resulta que la vida pasa, se envejece o no sabemos en qué momento perece uno. Y a pagar las consecuencias. Pero nosotros no. Nosotros debe ser diferente. Y nosotros ya tenemos conocimiento. Pero es tan grande la misericordia de Dios para con cada uno del ser humano, que a veces haciendo lo malo el Señor nos da oportunidad sobre oportunidad. Oportunidad sobre oportunidad. Pero Dios es amor, pero también es ¿qué? Fuego consumido. Espero que, gloria al Señor, que cada uno de nosotros reflexionemos sobre esto y que si hay alguna persona, gloria a Dios, que está pasando por eso, sea espiritual, físico, económico, esa palabra de Dios cale, taladre y lleve al corazón. Vamos a ponernos todos de pie, gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque a través de tu Hijo Jesús hemos conocido la verdad. Sabemos que tu palabra nos enseña, nos guía, nos exhorta. Tu palabra, Señor, nos edifica, nos nutre. Queremos en esta mañana decirte, amado Padre, muchas gracias por todo tu amor a través de tu Hijo Jesús. Que el Espíritu Santo nos lleve cada día a la verdad. Sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno y a permanecer en la brecha, en el camino. Porque tu palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y ayúdanos, Señor, para no ser cobardes.